Fíjense, esto es a modo de pinceladas, partiendo de lo que pues en los próximos días el país tendrá un nuevo gobierno. A días de lo que es el día D, 16 de agosto, el mensaje que se le envía a la sociedad dominicana dentro de un proceso de encrucijada, sobre todo lo que implicó para el país los años de gobierno del PLD, esa misma sociedad en un momento dado de la historia republicana le pasa factura a la arrogancia, a la prepotencia. Fíjense que en muchos de los casos la arrogancia, la prepotencia está asociada a la mentira, a la simulación. En muchos de los casos, no todo aquel que pueda ostentar el poder tiene que ser necesariamente simulador, vulgar mentiroso o ladrón. No necesariamente. Hay seres humanos que tienen poder y actúan con humildad, respetando a los demás, no sintiéndose que están por encima de aquel. Sin embargo, ahí es donde vienen ellos a engrandecerse como seres humanos. En cambio, en países con un sistema presidencialista como lo es la República Dominicana, a lo largo y ancho de nuestra historia hemos visto muchos presidentes, hoy expresidente, que se sintieron ser dioses del Olimpo y que entendían que estaban por encima de los demás. Entonces, aquí cabe citar a Anthony Summers con uno de sus más importantes libros, La arrogancia del poder. Y aquí Summers lo que establece es una biografía política del 30º presidente de los Estados Unidos. Hablo de la figura de Richard Nixon. Un paralelismo guardando claro época, coyuntura, comportamiento, actores de lo que representó Richard Nixon para los Estados Unidos y lo que ha representado Danilo Medina para la República Dominicana. Cuando Anthony Summers lo que hace es una biografía política al periodo presidencial de Nixon a partir de 69, recordar que Richard Nixon era vicepresidente de Dwight Eisenhower. Ya siendo presidente de los Estados Unidos, surge un escándalo. En medio de este proceso de escándalo está la figura de Richard Nixon. Sé que ustedes han escuchado, han oído hablar de lo que fue el famoso escándalo Watergate. Ese proceso implicó un escándalo mayúsculo para la figura presidencial de ese entonces de los Estados Unidos, Richard Nixon. Y el pobre papel de Nixon en cuanto a jugar a obstruir la justicia lo llevó consigo a que un jurado federal, aunque en el punto determinante no con cargos formales en contra de mismo, pero sí se descubrió que obstruía el proceso judicial en cuanto a investigar lo que se había hecho en contra de los demócratas. Por eso el escándalo Watergate lleva consigo a que meses después, en el 74, Nixon tuviera que renunciar a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Por obstruir la justicia, sobre todo, que es un pecado mortal en los Estados Unidos. Cuando usted como presidente procura tapar, obstruir un proceso de investigación para que se imponga la impunidad y el silencio, las consecuencias terminan siendo catastróficas. Cuando hay un Estado fuerte, cuando hay una verdadera institucionalidad y una justicia independiente. Eso pasó con Nixon en los Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Aquí voy a citar a Martin Luther King Jr. Recordar, Martin Luther King Jr. asesinado en el 68, que previo a su asesinato, en su momento más álgido, en todo ese proceso que vivió Luther King en defensa de los derechos de los afroamericanos, afroestadounidenses, y sobre todo lo que tuvo que hacer y que logró un objetivo determinante para que se eliminara lo que se conocía en los Estados Unidos como la llamada ley de segregación racial. Eso es otro punto. Pero a donde voy es a cómo Luther King Jr. percibía a Nixon y decía lo siguiente: la verdad que dialogar con Nixon es dialogar con una persona que muestra un grado de sinceridad y de desprendimiento que te compra con tan solo tú hablar.
Ahora, si es lo contrario a lo que pienso de él, entonces estamos frente al hombre más peligroso de los Estados Unidos. Escuchen lo dicho por Luther King sobre la figura de Richard Nixon. Si el hombre es descarado, estamos al frente entonces en lo que es el hombre más peligroso de los Estados Unidos. Porque esa muestra de sinceridad, si es mentira, al peligro entonces. Voy a extrapolar lo que tenía a modo de percepción Luther King sobre la figura de Nixon a la figura de Danilo Medina, y les reitero, es un paralelismo más allá a época, diferencia, coyuntura y escándalo. Y la renuncia de Richard Nixon en los Estados Unidos como presidente de dicha nación por el escándalo Watergate y por obstruir la justicia. ¿A dónde entonces voy con el punto en que sí hay una semejanza acá? El Procurador General de la República, ¿quién pone al Procurador General de la República? Lo pone por decreto el presidente. El mal histórico que gobierno tras gobierno vienen reeditando, vienen aplicando, bendito sea aquellos que conocen las causas de sus problemas, porque solo así podrán superarlo. Así reza una sentencia latina. Y esa sentencia latina la saco a colación porque muchos ciudadanos entendieron que la única forma de adecentar la justicia en la República Dominicana es mediante tener un modelo de procurador independiente, serio y honesto, conocedor de las leyes, pulcro y ético, que tenga la capacidad, que tenga la calidad moral de enfrentar a los bandidos que le han robado a este pueblo. Y que no sea mediante lo que es la cletocracia, no dedocracia, sino cletocracia, cleto quitar, cracia poder, gobierno de ladrones, que no sea mediante la postura, la decisión, el antojo de que lo ponga un individuo vía decreto, el presidente, automáticamente hay una condicionante ya real, que ese procurador que está ahí va a servir, va a actuar de conformidad a lo que diga quien lo puso. Eso es una manera legal, escuchen, de obstruir cualquier tipo de investigación y de mantener bajo la camisa de fuerza a quien pongan allí como procurador. Fíjense, Virgilio Bello Rosa renunció como procurador de la República en un momento dado por toda la diablura en los tiempos de Hipólito Mejía y que no estaba de acuerdo con lo que se estaba cometiendo y a él no se le dejaba actuar. Mira la importancia de usted tener dignidad y procurar que la misma no sea pisoteada, vilipendiada, ultrajada o orinada. Ahí viene el punto de paralelismo entre Nixon obstruir la justicia en el escándalo Watergate y en cuanto se obstruye la justicia en este país, poniendo un procurador, no es independiente, solo cuando lo pone el presidente a su antojo, para que le garantice impunidad, el robo, el saqueo y sobre todo el comportamiento más elevado de la camada de bandidos que se pueda tener. Por eso, la arrogancia a la cual se refería Anthony Summer en su biografía política sobre la figura de Nixon, lo extrapolo a la realidad dominicana. Arrogancia, prepotencia, intolerancia, abuso de poder, sistema clientelar fortalecido, la estructura de un poder gangsterizado, institucionalizado, legitimado, lo que implicó a su vez pisotear la Constitución, sobre todo en dos importantes artículos, aquí citados, 146 en materia de corrupción y el número 7 en materia de lo que es un Estado social democrático y de derecho. Eso pasó y ahí hay antecedente funesto, que por eso Marcha Verde, entre otros sectores, le están diciendo a las nuevas autoridades a partir del 16 de agosto, actúen y actúen bien,
Pues no vamos a tolerar más prepotencia, arrogancia, robo, impunidad, corrupción, bandidaje. Miren, decía ahorita que en muchos de los casos, partiendo de citar a Anthony Summers en su libro La arrogancia de poder, una autobiografía política sobre Richard Nixon, de que en algunos de los casos, no siempre, la arrogancia del poder está asociada ¿a qué? A la mentira, a la simulación. Ahora, escuchen lo dicho por estos dirigentes del PRM hacia la figura presidencial de Danilo Medina. Veamos. La cúpula del Partido Revolucionario Moderno atacó el bienestar proclamado por el presidente Danilo Medina durante los 8 años de su gestión. El expresidente del Partido Revolucionario Moderno, Andrés Bautista, invitó al presidente Medina a que salga a las calles a partir del lunes y palpe si realmente lo dicho en su último discurso es real. En este país no había pasado un presidente con la cara más dura para hablar mentiras y falsedades como Danilo Medina. Que salga el lunes por las calles, salga por los parques, para que él viva lo que él hace tiempo que no está viviendo, porque él está viviendo en un paraíso y la población dominicana en un infierno. También el presidente de la partir del 16 de agosto, partido de gobierno, José Ignacio Paliza, evaluó el discurso de Medina. El domingo 16 de agosto iniciará un nuevo amanecer con Luis Abinader dirigiendo el país y con mucho ánimo, mucho brío, mucha decisión entre todos vamos a sacar a este país hacia adelante y vamos a hacer de la República Dominicana en las peores de las condiciones, en grandes dificultades, visitado además por una pandemia, lo sacaremos hacia adelante. Mientras los dirigentes PRMistas Alberto Atala y César Cedeño entienden que el pueblo dominicano no está contento con el gobierno del PLD, contrario al destacado ayer por el actual presidente. De entrada, una muestra de lo que ocurrió en las pasadas elecciones indica claramente que el pueblo no está satisfecho con las ejecutorias que hizo el gobierno. Si hubiese sido, como él dice, no hubiese ocurrido lo que ocurrió en las pasadas elecciones donde el Partido Revolucionario Moderno y el presidente electo recibió el apoyo de más de casi un 53% de los votantes. El pueblo valoró en las elecciones y por eso votó mayoritariamente por el presidente electo Luis Abinader. Estos dirigentes de la partir del 16 de agosto, partido de gobierno, coincidieron en que las últimas decisiones tomadas por el presidente actual en pandemia serán revisadas. Virna Lizy García les informó. Gracias, Virna Lizy García. En esa línea, escucharon a los dirigentes del PRM ahora. Este dirigente, ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, le responde a esos dirigentes del PRM, sobre todo con el tema de las obras, como Danilo Medina, en estos últimos días, en proceso de inaugurar obras, reinauguración de otras. El caso del Hospital de Niños Arturo Grullón, la desfallatez de un proceso que no está terminado, se decide reinaugurar allí. José Ramón Peralta entonces le responde a esa dirigencia del PRM de la siguiente manera. Veamos. José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia, aseguró que el Hospital Arturo Grullón de Santiago, inaugurado el pasado miércoles, garantizó que está terminado en su totalidad. Sin embargo, la ciudad sanitaria, donde funcionaba el antiguo Morgan, no fue entregado. Esa obra estaba terminada, la queja es que duró mucho para hacerlo, y es verdad, porque imagínense que remodelemos este palacio con la gente dentro. Eso es traumático. No se puede un área y realmente demoró, pero todas se están entregando. Las que no se han entregado es porque no están. Hay obras emblemáticas, como decía el presidente ayer, que no podremos entregar, lamentablemente. Resaltó que esta gestión no se concentró en la capital e hizo obras por todo el país, destacando las visitas sorpresas que, según él, marcaron un antes y un después en el campo dominicano. Y agregó el 911 y las decenas de escuelas construidas en todas las provincias. Lo importante es haber cumplido con el pueblo dominicano y haber dado el mayor sacrificio a favor de hacer una obra de gobierno que hoy nos sentimos todos orgullosos y que el pueblo reconoce. Restó importancia a las críticas sin fundamentos que llegaron a hacer a la transparencia de su gestión en la oficina administrativa de la presidencia. Aquí no ha salido un escándalo. Han querido buscar tonterías, un lapicero que nunca se compró, unos llavines, eso es lo que han sacado de acá. Nunca. Y eso es una satisfacción en un país que está acostumbrado, alguna de su gente,
a acusar graciosamente. Finalmente, sugirió a las nuevas autoridades a ser tolerantes a las críticas. Catherine Fermín les informó. Gracias a Catherine Fermín. Escucharon lo dicho por José Ramón Peralta. Danilo Medina decidió despedirse del personal de Palacio Nacional, los empleados, en un recorrido. Veamos. Y muy agradecido de la colaboración de todo el personal del Palacio Nacional. Y además, no tengo la oportunidad de dar las felicitaciones, pero se han ganado los primeros lugares en el desempeño de sus funciones, en el monitoreo de la medición de la gestión pública. Así que se merecen todo esto. Escucharon lo poco que dijo Danilo mientras un recorrido en el Palacio, despidiéndose del personal que trabaja allí. Miren, hemos escuchado diversas posiciones, los PRMistas, los PLDistas y luego el presidente. Lo que le espera al país y el país, su ciudadanía, mantiene una posición, como les reitero, bastante clara y coherente. Parafraseando a Viriato Fiallo, basta ya. Y cuando digo basta ya es que basta de robo, de saqueo, de manipulación, de intolerancia, de abuso de poder. Que los PRMistas asuman que el pueblo dominicano le ha dado una oportunidad y se la ha dado precisamente porque entendió una parte de la misma, que todo lo que implicó en materia de impunidad y corrupción, el pueblo factura le cobró. Aquí tengo que citar a uno de los más importantes estadistas. Estamos hablando de quien en vida era Benjamin Disraeli, inglés por demás. Benjamin Disraeli, estableciendo la diferencia entre un estadista y un político, allí refiriéndose en los años de 1867, decía lo siguiente, marcando diferencia, que el político siempre piensa en las siguientes elecciones. En cambio, el estadista piensa en las futuras generaciones. Muy pocos estadistas ha tenido el país, pero sí ha tenido muchos políticos. Sobre todo aquellos que han hecho de la Constitución un pedazo de papel para modificar en su momento y agregar la funesta figura de la reelección con corrupción. Infinidades de ejemplos tenemos que cuando se tiene mayoría en el Congreso, entra entonces lo que es la borrachera de poder y un ejemplo Hipólito, para que tengan una idea, y el propio Danilo, en los años más recientes. ¿Por qué modificaron la Constitución? ¿Por qué lo hizo Hipólito? ¿Por qué lo hizo Danilo? Por la funesta figura de la reelección. Reelección con corrupción. Ellos caen en la categoría de políticos o politiqueros, no así de estadistas. Porque no trabajaron realmente pensando en las futuras generaciones, más que sí en las siguientes elecciones. Concluyo la parte de este programa diciendo lo siguiente. Un país no puede ser verdaderamente libre si allí sus ciudadanos se permiten ser esclavos de ambiciones siniestras que le enajenen el verdadero derecho de lo que es una verdadera democracia. Pausamos.